Hola mis queridos hermanos, hola, necesito hoy poder hacer este vídeo. He hecho tantos intentos y se me ha interrumpido bastante. He tenido muchas interrupciones, pero más que todo es para que salga bien. Algunos los he subido así con todas las interrupciones porque, bueno, los en vivos no sé cómo ponerles pausa, cómo ponerle esto de YouTube. No lo he podido lograr. Recuerden que no soy el ducho que son ustedes, güirros, que ya nacieron con el chip integrado de la tecnología. Yo estoy aprendiendo mucho de ustedes y por eso es que los que ya sabemos cómo vamos a transmitirle lo que sabemos si no le entendemos mucho a la tecnología y mucho más a las plataformas. Yo quiero explicarle, digo yo, como que fuera yo, pero sí, en este momento me encuentro con un personaje y no el del video anterior que me empujaba, me tiraba, me ahorcaba y me volvía a tirar, no. Ahora es con el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 1. Para poder entender el versículo 11 tenemos que leer del 1 al 5 para que nosotros sepamos, güirros. Güirros en mi país quiere decir niños, jóvenes, adolescentes. En su país algunos les dicen de otra manera, como le dicen en México a los niños, chispayate, algo así. A los chispayates, pero tienen otro nombre más común. Aquí nosotros le decimos en Centroamérica, más que todo en El Salvador y Honduras, desde Honduras, claro. Güirros, mi nombre es Alcide Ramos, laico comprometido de la Iglesia Católica de Honduras, y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1. Antes de empezar a leer, hay un periquito ahí que hace bastante bulla, un periquito que está ahí está pagando una condena. De mi parte ya lo hubiese liberado, pero en el lugar donde estoy aquí no lo quieren liberar. Pero ahí le dan alimentación y está a alimentación y agua. Pobrecito, ya tiene varios años. Entonces, si se libera un animalito de estos que ha estado alimentándose durante toda su vida, exponerlo a la naturaleza, a que él busque su comida, tal vez porque ellos traen ya en sus genes el sobrevivir, pero se va a exponer porque toda su vida ha pasado en un hábitat diferente, donde el agua, la comida le llega y en la noche se tapa para que entonces su vida puede ser prolongada más. Pues he aprendido a silbar. Y de eso fue el que les comenté el video anterior. Si lo quieren buscar en YouTube, ahí está. De momento vamos a volver a lo que es el Evangelio de San Juan. Vamos a leer del capítulo 1 para que entendamos lo que sí es el versículo 11. Mire, del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer hasta el 5. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios, todo existió por medio de ella y sin ella nada existió de cuanto tiene. Perdón. Y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Van a decir que es un trabalengua ese capítulo 1 del 1 al 5 del Evangelio de San Juan, porque aquí habla de un ser superior. Al principio existía la palabra va con P mayúscula, al principio existía la palabra. Vamos a identificar quién es esa palabra y de qué estamos hablando. Saquen su Biblia, Reina Valera, capítulo 1, ahí va a decir en el principio el verbo. Pero la verdadera traducción de esta palabra al idioma español es la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. ¿Cómo es eso que en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios? Vamos a ir viendo aquí.
El libro de sabiduría, que no está en la Reina Valera, lo ilustra pero de maravilla en el capítulo 2 del libro de sabiduría. Y de ahí dice, y la palabra era Dios. ¿Cómo es eso? ¿La palabra es Dios o la palabra era Dios? Me escuchen el juego de palabras que hay en esta palabra. Dice así: al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Seguiremos con con este como que es un trabalengua. No sé si ustedes saben que es un trabalengua. Y dice, al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ese es el versículo 1. Ahora el versículo 2. Ella existía al principio junto a Dios. O es Dios, o era Dios, o es otro Dios. Ahora el versículo 3. Todo existió por medio de ella y sin ella nada existió de cuanto existe. Aquí tenemos una revelación de tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ahí están las tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella y sin ella nada existió de cuanto existe. Bien, cuanto es el trabalengua que vamos viendo aquí, que vamos escuchando, ya lo vieron en la primera toma que lo leí frente a ustedes para que no digan de dónde se la está inventando este laico. Dice así, sigue diciendo en el versículo 4, en ella estaba la vida, en la palabra estaba la vida. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos muerto al pecado, habíamos muerto por el pecado de nuestros primeros padres y entonces en ella estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién era la luz de los hombres? La palabra. Ahora identificaremos quién es esta palabra. Y la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. ¿Quién fue el que vino del cielo? ¿Quién no lo comprendieron? ¿A quiénes crucificamos? ¿Quién lo crucificó? De hecho, no importa quiénes lo crucificaron ni quién lo crucificó. De eso han desatado demasiadas tonterías y persecuciones diciendo que nuestros hermanos en la fe, los judíos, lo mandaron a crucificar, que los romanos lo mataron. Y esas son tonterías que no vienen al caso porque es algo que ya estaba predestinado, ya estaba profetizado desde el principio para que nosotros volviéramos a donde una vez estuvimos según el Génesis capítulo 1 y 2. Ahora, habiendo se dice, ¿verdad? Bueno, habiendo dicho esto, veremos el versículo 11. Versículo 11 dice así, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. ¿Quiénes son los suyos? ¿De qué suyos habla? Ahora el versículo 12 dice así, pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. ¿Qué somos los que creemos en ella? Hijos de Dios. Ahora con mucha mayor comprensión dice el versículo 14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué entendemos por carne? Que se hizo cuerpo, o sea, que tomó vida, se hizo hombre y ahora ese hombre tiene un nombre y su nombre es Jesús. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único lleno de gracia y verdad. Ahora siguiendo esta verdad, el versículo 23 del capítulo 2 del Evangelio de San Juan dice así, estando en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se confiaba de ellos porque lo conocía a todos. No necesitaba informe de nadie porque él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y para concluir esta pequeña charla de 10 minutos, leemos ahora del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 18.
El que cree en él no es juzgado, el que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, y es que sus acciones eran malas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces hace falta hacer un látigo así como hizo nuestro Señor Jesucristo cuando en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, Él desciende o baja a la ciudad, al templo de Jerusalén, y miran que han hecho del templo un lugar de cueva de ladrones y bandidos. Hizo un látigo y los sacó a todos de ahí. A veces hace falta un remesón, y ese remesón últimamente lo está dando el Padre Luis. El Padre Luis, para hacerse escuchar, ha hecho y ha dicho algunas cosas tanto a jefes de Estado, a militares y a nosotros mismos laicos, obispos, y ahí está al mismo Papa Francisco, que le dijo, él ha cometido un pecado, pero eso no le hace condenable a lo que él ha dicho, porque él no ha cometido el pecado de idolatría. Así es, cuando subió o no sé qué hicieron con la Pachamama, ahí el papá mejor que nadie sabe que no es ningún ídolo, no es ningún dios, pero el hecho de haberla admitido ahí confunde al pueblo, y ese es el pecado que pudo haber cometido, el confundir al pueblo. Al pueblo hay que sacarlo de la ignorancia, hay que saberlo introducir, y hay que orar por este pueblo que perece porque no ve las luces que va dejando nuestro Señor Jesucristo por medio de sus escrituras. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, y el que lo recibió, pues recibió el galardón más grande de ser llamado Hijo de Dios. Algunos dirán, vino a los judíos y ellos no le recibieron. No, 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 no es así. A los suyos vino es a toda la humanidad. ¿Me entienden? Si les gusta, denme su like, suscríbanse, compártanlo, no sean egoístas, nada les cuesta. Y Dios, grande y maravilloso, en sabiduría, va a ver que estos momentos de lucidez en el espíritu pueden ser momentos de lucidez en tu espíritu. Bendito sea el Señor Dios Padre, que nos dejó a nuestro Señor Jesucristo como Redentor de todo el mundo y sacrificio para nosotros regresar al cielo, donde una vez estuvimos compartiendo la gloria con Él, y nos ha mostrado el Espíritu Santo, que nos da fortaleza y nos ha dejado los frutos y dones. Gracias, Dios. Gracias. Hasta pronto. Bye bye. Chao, chao.